Los test estadísticos se dividen en dos grandes grupos, paramétricos y no paramétricos. Los paramétricos siempre van a estar ligados a esto, a aquellos datos que tengan una distribución normal, y los no paramétricos, los datos que no tengan una distribución normal o simplemente sean variables cualitativas, ordinales o nominales para todo tipo de test no paramétrico. Entonces, los test estadísticos paramétricos agrupan a un conjunto de test estadísticos, los cuales siempre van a tener un testeo previo, y ese testeo debe demostrar una distribución normal de todos aquellos datos que se midan como números. La edad, el peso, la hemoglobina, la talla, la presión arterial, colesterol, triglicéridos, etc. Todos estos tienen valores numéricos, así que yo puedo, ¿qué cosa? Hallar si estos datos tienen distribución normal, si es que mi objetivo es utilizar alguno de estos datos. Por otro lado, los test no paramétricos se utilizan cuando estos mismos datos numéricos que acabo de mencionar no tengan una distribución normal. Y por otro lado, también los test no paramétricos aplican a todas aquellas variables cualitativas, sean nominales o sean ordinales. Entonces, la distribución normal se refiere al hecho de que las probabilidades de una variable numérica se van a distribuir por debajo de esta curva que estamos viendo en la pantalla. A esta curva se llama la curva de distribución normal o la campana de Gauss, y en el SPS nos va a representar a través de voy a pintar por acá, a través de un histograma. Si las probabilidades se distribuyen más o menos como estoy pintando yo acá, de los datos numéricos evaluados, a esto se llama distribución normal. Pero no siempre van a tener distribución normal. ¿Por qué? Porque las campanas no van a ser perfectas, van a estar tironeadas hacia un lado o hacia el otro lado, o van a tener picos y picos que van a hacer que la distribución de estas variables cuantitativas no tengan distribución normal. Por lo tanto, tengo que recurrir a las contrapartes de los test estadísticos no paramétricos. A continuación vamos a ver rápidamente acá un conjunto de test estadísticos, donde vamos a tener en cuenta lo siguiente, vamos a mencionarlos, y a partir de la siguiente sesión vamos a hacer la práctica con los recursos disponibles que tenemos acá en ToCoach UDH. Entonces vamos a ver acá primero cuando yo quiero comparar una variable cuantitativa en dos grupos. Por ejemplo, yo quiero comparar la edad, que es una variable cuantitativa, en dos grupos, en este caso varones y mujeres. La variable sería sexo. Varones, mujeres, edad, edad. Entonces, si es que la variable edad cumple la distribución normal en ambos grupos, tanto en varones como en mujeres, yo voy a utilizar un test paramétrico. Y eso se llama el t-test, o lo que comúnmente se conoce como la TD Student. ¿Sí? ¿Y qué cosa voy a comparar ahí? Si las medias de las edades o los promedios de las edades en varones y mujeres son diferentes estadísticamente. Adicionalmente tenemos un z-test, y el z-test se suele utilizar generalmente cuando yo ya tengo una medida poblacional, ¿sí? Generalmente se tiene la desviación estándar poblacional y se tiene el promedio poblacional de un parámetro que se está estudiando, y a partir de ello yo quiero saber si en una muestra representativa de personas esta media, ¿ve?, y esta desviación estándar es igual en ese grupo. Entonces por eso es que su uso no se suele hacer, es más un tema de conocimiento y saber realizar una operación matemática, ¿no? Entonces en este caso nosotros nos vamos a basar netamente en el t-test, o llamada también t-test. Por otro lado, si la edad no tuviese distribución normal en varones y en mujeres, voy a utilizar los test no paramétricos. En este caso hay que diferenciar lo siguiente, que el Wilcoxon-Rank Sum se suele utilizar para muestras relacionadas y el Udeman-Whitney para muestras independientes. Entonces acá lo que utilizaríamos para verificar si existe una diferencia entre la edad entre varones y mujeres, si utilizamos uno paramétrico, sería la Udeman-Whitney. Ambos test estadísticos, ¿qué cosa hacen? Ambos test estadísticos comparan medianas. Por otro lado, vamos a ver acá los test estadísticos cuando yo comparo una variable cuantitativa en tres grupos o más.
Por ejemplo, vemos acá la edad en 3 barrios, en el barrio A, B y C. Y yo quiero saber si existen diferencias estadísticamente significativas de la edad de las personas que viven en el barrio A respecto al barrio C, respecto al barrio B, para entenderlo de esa manera. Entonces, para eso elegimos la alternativa paramétrica, tenemos el test de ANOVA y vamos a comparar también medias o promedios. Por otro lado, tenemos la alternativa no paramétrica, la cual podemos optar por elegir Kruskal-Wallis o el test de Friedman. En este caso hay que tener en cuenta que el Kruskal-Wallis se suele utilizar para muestras relacionadas y el test de Friedman para muestras independientes. En este caso, ¿qué cosa vamos a comparar al igual? Vamos a comparar, al igual que el caso anterior de los no paramétricos, vamos a comparar medianas. Por otro lado, tenemos acá, cuando hacemos la comparación de proporciones, estamos hablando de variables cualitativas y vamos a ver acá los test no paramétricos. Tenemos el chi cuadrado, tenemos el Fisher y estas tienen ciertas características propias en la cual lo vamos a ver en la parte práctica. Y acá yo puedo, por ejemplo, comparar qué cosa, puedo relacionar qué cosa, puedo relacionar el nivel educativo en varones y mujeres. Nivel educativo sin estudios primarios, secundarios, superior, trabajamos con 4 categorías en varones y mujeres. Yo quiero saber si el hecho de ser varón o el hecho de ser mujer quizá le haya llevado a estudiar más respecto uno del otro. Entonces eso puedo hacerlo con chi cuadrado, puedo hacerlo con Fisher, con cualquiera de los dos, bajo estas pequeñas premisas que vemos en color verde y que lo vamos a evaluar perfectamente en la parte práctica. Por otro lado tenemos la correlación de las variables cuantitativas, sí, por ahí se nos filtra también la correlación de variables cualitativas ordinales y empecemos primero acá, peso y talla. Peso es numérico, talla es numérico. Entonces, si yo quiero saber si existe una relación entre tener más peso y más talla, ¿sí? Yo puedo utilizar la alternativa paramétrica, correlación de Pearson. Y recordemos que las correlaciones siempre van de -1 a 1 y la alternativa no paramétrica, correlación de Spearman. No olvidemos que en este caso, para utilizar la alternativa no paramétrica, una o ambas variables cuantitativas no deben de tener distribución normal. Para el caso de la correlación de Pearson, ambos deben de tener una distribución normal. Entonces vamos a ver acá que adicionalmente a ello, la correlación de Spearman también se puede aplicar para verificar relación entre dos variables ordinales, ¿sí? Y también una variable ordinal con una variable cuantitativa. Entonces ahí hay que tener en cuenta eso. Por otro lado, para finalizar tenemos el Taube de Kendall, que es un test estadístico que se utiliza específicamente para relacionar variables ordinales, debido a que tiene ciertas ventajas respecto a la correlación de Spearman, y es mucho más recomendable utilizar Taube de Kendall si yo trabajo con las variables ordinales, ya que es menos sensible a datos extremos con pequeñas proporciones. Entonces eso sería todo por el día de hoy, y la siguiente sesión vamos a empezar con la alternativa no paramétrica de la TED Student. Vamos a ver Udemy, Whitney por ahí, y vamos a hacer una práctica de acuerdo a los recursos disponibles que tenemos. No se olviden, por favor, verificar. Tenemos la base de datos, tenemos en Excel la base de datos en SPS y tenemos un cuestionario que ya está disponible en la parte de los recursos, y vamos a utilizar estos 3 archivos y vamos a hacer un análisis previo. Eso sería todo por esta sesión. Muchas gracias.